Y creo que muchos de nosotros en varios momentos hemos escuchado acerca de el poder de la palabra, ¿cierto? Y hemos hablado o nos han hablado o hemos escuchado y no sé, nosotros mismos quizás hemos dicho el poder que tiene la palabra y en muchas ocasiones nos hablan de ese, que nuestra boca tiene poder porque nuestra boca puede hablar vida o puede hablar muerte. Pues esta noche no vamos a hablar de eso, porque hay una palabra que tiene muchísimo más poder que lo que sale de nuestra boca y que muchas veces la malinterpretamos en el momento de leerla y de aplicarla a nuestra vida. Pero hoy hablaremos de ese poder de la palabra y nos referimos al poder de la palabra de Dios. ¿Qué tanto poder tiene esta palabra en nuestra vida para transformarla? Yo les pido que me acompañen si tienen allí sus Biblias. Vamos a irnos al libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula de los huesos. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuenta. Hay dos palabras que utiliza el escritor de Hebreos y de la cual vamos a desglosar toda esta clase. Y la primera palabra que él habla, dice que la palabra, hablando de la palabra de Dios, y este término palabra que utiliza acá es logos. Hay dos términos dentro de la Biblia que hablan, que se refieren a palabra y es logos y rema. En este caso, el autor está refiriéndose a la palabra logos. En este mismo libro, el autor utiliza las dos palabras. Más adelante, en el capítulo 6, ustedes pueden ver que en el versículo 5, él utiliza la palabra rema. En este momento, él está usando esa palabra logos, que significa la palabra hablada de Dios, ¿sí? Esa palabra pronunciada de Dios. Y está diciendo la palabra de Dios, la palabra que Dios pronuncia, la palabra que Dios ha hablado, dice, es viva y eficaz. Esas son las dos palabras de las que vamos a tratar hoy. Viva y eficaz. Primeramente, palabra viva. Para entender esa palabra viva, necesitamos mirar el contexto en que lo está hablando el libro y también la palabra en el griego en la que se está refiriendo. Dentro de la Biblia encontramos que la palabra vida o el término vida tiene también varias palabras diferentes. Está, por ejemplo, bio, que es para referirse a la vida física. Está zoe, y esta palabra que se deriva de zoe, que es sao. No es sao de Olímpica en Colombia, del almacén, sino sao con Z, que significa vivir. Entonces, lo que es el escritor de Hebreo, que muchos dan a entender que este libro pudo haber sido escrito por Pablo, por la forma en que lo escribieron, pero no se tiene nombre de la persona que escribió este libro. Pero el escritor de Hebreo está diciendo, la palabra de Dios es viva.
Y lo que él quiere transmitir al utilizar esta palabra sao es enseñar que ese logo de Dios tiene el poder vital en sí mismo. Lo repito, el logo de Dios, la palabra de Dios, esa palabra hablada por Dios, esa palabra susurrada por Dios, expresada por Dios, que quedó escrita en esta palabra, tiene el poder de vivificarnos. ¿Por qué? Porque es vital. En sí misma, en ella misma, tiene vida. Ahora, esa vida, la palabra la ejerce sobre el alma. Es lo que él está diciendo acá en este versículo. Y vamos a comparar cuando esta palabra ejerce vida en nuestra alma. Si nosotros leemos el Salmo 119, que usa esa misma palabra de que la palabra de Dios, el salmista dice en el Salmo 119, versículo 25, habla de vivificarnos con la palabra. Él dice, abatida está hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Y lo que está diciendo el escritor de Hebreo es, la palabra de Dios es tan viva que vivifica el alma. ¿En qué momento de pronto de este año, de esta semana, de este mes, quizás hemos estado en situaciones que nuestra alma está abatida por alguna circunstancia, por algún problema, por alguna necesidad, por algo de la familia, por algo de nosotros mismos, pero sientes que tu alma está abatida, sientes que tu ánimo es un ánimo decaído, pues cuando tu alma está en este estado de ánimo decaído, y el salmista está diciendo que mi alma está batida hasta el polvo. Imagínense eso. Es decir, hasta la nada, porque polvo es nada, hasta el polvo. No encuentro salida, no encuentro ninguna situación que me levante. Y termina diciendo, vivifícame según tu palabra. Y tanto es que esta expresión de vivifícame según tu palabra, en el mismo Salmo lo está diciendo 3 veces, versículo 37. El versículo 37 dice, versículo 37 dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Conforme, vivifícame en tu camino, confirma tu palabra a tu siervo. Vivifícame en tu camino, confirma tu palabra a tu siervo. Entonces, nosotros tenemos en nuestras manos una herramienta tan poderosa que desafortunadamente y tristemente la despreciamos. Yo te hago la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que sentiste que la palabra te dio vida? Que la palabra te levantó, que fue como una inyección de adrenalina, de dopamina y de todas las sinas que nosotros tenemos en el cerebro y que nos sirven para levantar nuestro ánimo. Que no sirvió la meditación, que no sirvió la conversación con alguien, sino que esta palabra te inyectó vida. El versículo 93 de ese mismo Salmo 119 dice lo siguiente, versículo 93, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque en ellos me has vivificado. Miren, lo que estés pasando hoy, lo que hasta hoy estés viviendo, si en algún momento tú has tomado esta palabra para ti,
créeme que te ha mantenido viva y vivo la palabra de Dios. Porque aunque no lo hayas sentido, la palabra está dentro de ti, está dentro de mí, causando vida. Esta palabra no solo causa o genera vida en nuestra alma, también vivifica nuestro espíritu, también vivifica nuestra salud física. En el Mateo, capítulo 8, versículo 8, cuando Jesús está hablando con el centurión, creo que se acuerdan de esa historia, el centurión le pide que vaya a su casa, perdón, le pide que sane a su criado. Y Jesús dice, claro, yo voy contigo, voy hasta tu casa. Y él le dice, no soy digno de que entres en mi casa, pero di tu palabra y mi siervo sanará. Que la palabra de Dios, nosotros muchas veces la despreciamos aún para momentos cruciales en nuestra vida. Porque pensamos que la palabra de Dios es solamente para momentos específicos. Y la palabra de Dios no solamente es para momentos específicos. El Señor dejó su palabra de manera eterna y dice, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Sin la palabra de Dios en nuestra vida, nosotros no somos nadie. Nosotros no podemos vivir sin ella. Necesitas vivificación de tu alma, vivificar tu espíritu, porque posiblemente espiritualmente también estás decaído. Espiritualmente de pronto no tienes ese empuje, esas ganas como antes, que estás posiblemente perdiendo ese primer amor, como habla Apocalipsis. Pues la palabra es la única que te puede vivificar. Es la única que te puede volver la vida. Estás pasando por un momento de dificultad, un momento donde tu familia, tú, en tu trabajo, pero es un momento donde tu alma, tu ánimo, tu salud mental, tu salud emocional se está viendo afectada. Tienes el remedio efectivo en tus manos, aún en un celular, en un móvil. No importa si la lees en tu móvil, no importa si la lees físicamente en papel, pero este libro no es un libro más que debe estar en tu casa. No es una aplicación más que debe estar en tu móvil. Tienes el arma más poderosa que Dios le pudo dar a la humanidad para darte vida. Y vida espiritual, vida física. Ustedes han podido leer en las escrituras, las historias, cuando Jesús daba su palabra y la persona era sana, era liberada de demonios. ¿Qué estamos haciendo ahora nosotros? ¿Por qué estamos tan abatidos, tan metidos en problemas y trastornos emocionales y mentales, de salud mental, de salud emocional, aún de salud física? ¿Por qué hay momentos, y eso nos pasa a todos, es normal, es natural, pero porque hay momentos en que nos sentimos tan alejados de Dios que hacemos cualquier cosa, sacamos tiempo para cualquier cosa, tenemos prioridades en cualquier cosa, menos para lo que nos da vida de verdad, y es la palabra de Dios. Es triste porque realmente estaba escuchando a una persona decir que en 2 ocasiones ha hecho una encuesta a nivel internacional de todos sus seguidores, y el 98% de sus seguidores dicen ser cristianos,
y son muchos seguidores que tiene. Y ha hecho 2 veces la encuesta preguntando quiénes han leído la Biblia completamente. Y solo el 20% de las personas que la siguen y que dicen ser cristianos han leído 100% su Biblia. Eso es triste. Y después nos preguntamos qué está pasando con nosotros, qué está pasando con nuestras familias, qué está pasando con mi salud, qué está pasando conmigo, en mi comportamiento, en mis cosas. Eh, nos decimos a veces, me siento decaído, y yo no quiero estar diciendo con esto que el hecho de no estar en la palabra no me vaya a dar esos momentos de decaimiento espiritual, decaimiento de ánimo, no me vaya a enfermar, no. Pero esto es lo que me va a ayudar, porque es el arma secreta más poderosa que tenemos. Yo no sé si ustedes se han visto una película, si no se la han visto, se la recomiendo. Se llama El libro de los secretos. No les voy a dar ni siquiera la sintaxis para que el que no la haya visto la busque. Es solo si les digo, es un poco violenta, sangrienta, pero wow, es genial, es excelente, porque a nosotros nos han entregado un libro con todos los secretos y con todo el poder del mundo y y el poder eterno, el poder de los cielos, para que nuestra vida, y nuestro cuerpo y nuestro ser, o sea, todo lo que somos, todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, sea vivificado en cualquier momento. Y pues, como lo dije, desafortunadamente lo estamos desaprovechando. Estamos buscando otras herramientas en el mundo que no nos van a servir. Esas herramientas pueden ser pañitos de agua tibia, pero no es lo que va a darnos vida. Ahora, la segunda palabra que leímos en este versículo 12, del cual habla el escritor de Hebreos, es eficaz. La palabra en griego es eficaz. Lo leímos en la nueva traducción viviente como poder, poderosa. Porque la palabra eficaz, que es la palabra original griega, energes, ahí viene la energía o enérgico, significa poderoso, eficaz, activo, energizado. Esos son los significados de esta palabra en el griego. Y lo que transmite el autor de Hebreos a través de este versículo es que la palabra de Dios no solo nos da vida, no solo nos vivifica, no solo nos hace vivir en todo nuestro ser, sino que tiene el poder y transmite esa idea de ser poderosa en acción, no es pacífica. Por eso su significado de activo, eficaz, en ese término griego, también significa activo. Entonces, esta palabra es poderosa activamente, en acción, constantemente está ejerciendo su poder, no solo vida, sino también su poder. Nada, escúcheme bien, nada, y lo podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis, nada, absolutamente nada, puede evitar el impacto de las escrituras en el corazón del ser humano. Nada. Por eso dice que la palabra es enviada y no regresa al vacío. Porque nada en este mundo puede evitar el impacto que tiene la palabra, el poder de la palabra en el corazón de una persona. La palabra en sí misma tiene ese poder activo de penetrar, y lo vamos a ver en las otras dos
expresiones que toma el escritor, de penetrar para hacer el trabajo que debe hacer de manera fructífera y exitosa en el alma, en el corazón y en el espíritu. La palabra cuando entra a nosotros está trabajando y nunca deja de trabajar. Nunca deja de trabajar. Vuelvo y repito ese versículo que el Señor dice que Él envía la palabra para que haga su propósito y no regresa al vacío. La palabra trabaja en nuestros corazones. Pero, ¿de qué manera? Es poderosa. Según el escritor de Hebreo, dice que esta palabra es poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Entonces, esta palabra es tan eficaz en nuestra vida, es tan poderosa, que lo primero que hace es cortar. Y ese más cortante es la palabra o el término tomoteros o tomóteros en griego, que significa más agudo, más afilado, filosamente cortante. Eso, mírenlo como un bisturí, pero un bisturí de dos filos. Los bisturí que usan los cirujanos tienen un solo filo. Esta palabra dice es más cortante que espada de dos filos. Y ese más cortante, vamos a utilizar la expresión, esta me gustó mucho, que es filosamente cortante. Y cuando esta palabra nos habla de que es filosamente cortante, nos da también otra idea. Y la otra idea que nos da esto es que no hay ningún instrumento en esta tierra, ninguno, ni psicólogos, ni psiquiatras, ni talleres, ni lo que quiera existir en esta tierra. Nada, absolutamente nada que forje una persona para hacer lo que hace esta palabra en nosotros. No hay ningún instrumento de forja, ningún instrumento que corte, que pode, que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser para hacer la transformación, el cambio, la renovación, la sanidad, la restauración que hace la palabra de Dios. Nada puede hacer. Puede ser el último grito en guaracha de talleres psicológicos y de cosas que quieran sacar y quieran hablar, pero nada va a ser tan efectiva como la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la única que sirve para darle forma a la persona. La palabra de Dios es la única que trata con precisión a la necesidad de nosotros. La necesidad de nuestro espíritu, la necesidad de nuestra alma, la necesidad de nuestro cuerpo. Solamente la palabra de Dios. Y cuando habla de que es más cortante que espada de dos filos, que quiere decir que lo que hace la palabra en nosotros es penetrar y dividir. Divide y penetra profundo. Pero ¿para qué divide? ¿Para qué corta hasta lo más profundo? Sencillo. Lo dice el versículo
el mismo versículo 12, la última parte dice, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Miren, la palabra de Dios no corta para hacernos daño, no corta para avergonzarnos, no corta para humillarnos. La palabra de Dios corta para sanarnos. La palabra de Dios penetra y corta y nos divide en dos y deja al descubierto todo lo que está dentro de nosotros, toda oscuridad, toda tiniebla, todo pasado, toda herida, todo con un único propósito, y es sanarnos, traernos esa sanidad, esa salvación que habla la palabra, porque la palabra salvación integra libertad, sanidad, salvación. Para eso es la palabra. Jeremías, capítulo 17, versículo 10, dice, yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 23, dice, a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. El Señor está escudriñando nuestra vida, está escudriñando nuestro corazón. Y David escribe en uno de sus salmos, dice, examíname el corazón, sondea mis pensamientos. Mira si hay en mí camino de perversidad y endereza mis pasos en camino de justicia. Porque David sabe que él no podía ocultarse de Dios. Y cuando nosotros nos exponemos a este poder vivificador de la palabra, cuando nosotros nos exponemos a que esa palabra penetre en nosotros como ese bisturí de doble filo, pues nos exponemos a que Dios saque a la luz todo lo que está en nosotros que en realidad no es agradable a Él y que estorba para que Él obre esa preciosa obra que está creando en nosotros. Él, al abrirnos, encuentra de todo. Y por eso muchas veces nosotros no queremos exponernos a esta palabra. Y no queremos exponernos ni leyéndola, ni escuchándola, ni mucho menos que llegue alguien a exhortarnos con la palabra. ¿Cuántas veces quizás alguien nos exhorta con la palabra y por dentro estamos, ¿y qué se cree? ¿Cierto? Y o estamos escuchando la exposición de la palabra y estamos murmurando, estamos haciendo cualquier otra cosa menos prestando la atención debida a esa palabra. Muchas veces evadimos la palabra de Dios porque sabemos que hay cosas en nuestro corazón que no queremos enfrentar, con la cual no nos queremos, no queremos que Dios toque, no queremos que Dios exponga a otros. Y nos escondemos detrás de cualquier cosa en este mundo, de cualquier cosa con nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, nuestras expresiones. A veces somos tan ofensivos con la gente, herimos muchas veces con nuestras palabras, porque alguien viene a confrontarnos con la palabra. Hasta muchas veces nos burlamos o quizás
podemos hacer sentir o querer hacer sentir mal a la persona que nos está hablando con la palabra. ¿Y tú qué hablas? ¿Y tú qué dices? Si es que tú haces lo mismo, si es que tú, ¿sí? Y esto es un proceso. Yo les hablaba que es como un bisturí, es decir, es como una cirugía que va quitando poco a poco. Primero quita lo que está por encima y está más grande, pero tiene que entrar y entrar y entrar y entrar hasta lo más profundo que dice, penetra o entra hasta las articulaciones y la médula de los huesos. No vamos a hablar ahorita lo que significa médula, porque también es algo un poco largo, pero quiere decir que va hasta la profundidad de nuestro ser. Y es hasta la profundidad del alma. Y necesitamos exponernos a esta profundidad. Necesitamos exponernos a esta división que hace la palabra. Si nosotros de verdad queremos ser cristianos, hijos de Dios, que imiten a Cristo, que agraden al Padre. Porque no podemos quedarnos, como dice el escritor de Hebreos, en los primeros versículos de este capítulo 4, en los fundamentos sencillos del Evangelio. No podemos quedarnos allí. Necesitamos ser personas maduras para entender este poder de la palabra. Pero si me quedo en lo primordial, en lo esencial del Evangelio, del arrepentimiento, como habla el escritor de Hebreos, el arrepentimiento, el bautismo, el perdón de pecados, dice, de allí solo vas a ser un bebé espiritual y nunca vas a crecer. Porque necesito exponerme, necesito dejar que ese cirujano divino venga, tome su bisturí, que es el Espíritu Santo con la palabra de Dios, y penetre en mí, abra y penetre. Y eso no es agradable. Lo digo por experiencia, no es agradable. No es agradable para nada cuando tú estás creyendo que tu posición, que tus pensamientos, que tus actitudes son las correctas y te expones a la palabra de tal manera que sí quedas avergonzado, pero no una vergüenza para humillación, sino una vergüenza para decir, Señor, perdóname y límpiame, cámbiame, porque yo quiero ser más como tú y poder decir como Juan, yo quiero menguar para que Él crezca. Es la manera que nosotros podemos crecer en la palabra del Señor, en el conocimiento de Dios. Otra cosa que podemos ver, ¿para qué es eficaz la palabra? ¿Para qué tiene poder? Pues para el discernimiento y para el juicio. La palabra, como decía ahorita, expone los motivos y los secretos en el corazón. Primera de Corintios 4:5 dice, por eso, no se precipiten a sacar conclusiones si alguien es buen siervo o no. Esperen a que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones del corazón. Cuando ese momento llegue, cada uno recibirá de Dios la alabanza que merezca. ¡Wow! ¡Wow! Porque el Señor Jesús en Mateo está diciendo, deja de ver la estillita que está en el ojo ajeno y mira la viga que está en el tuyo. Pero ¿cómo voy a ver la viga si no leo la palabra? Si no escucho la palabra. La mejor forma, bueno, una de las mejores formas, corrijo, de poder exponerme a esta palabra, de poder
estar frente a este bisturí es cuando escuchamos las predicaciones de la palabra de una forma correcta. La predicación expositiva de la palabra, esto que estamos haciendo, es una clase, pero estamos exponiendo la palabra. Es lo que a mí más me va a ayudar a poder mirarme en este espejo. Cuando la otra manera es que yo tenga mi tiempo a solas con la palabra. Otra forma es escuchando la palabra. Las Biblias en audio. Otra manera, como les dije, fue alguien puede acercarse a mí a hablarme con la palabra. Son formas en que yo tengo para que la palabra a mí me ayude y me dé ese discernimiento para poder esperar el tiempo de Dios, para poder también discernir espíritus, para poder ver el corazón de otras personas, para poder ver con los ojos espirituales lo que Dios me quiere mostrar, lo que Dios me quiere hablar, a dónde Dios me quiere llevar. Pero también esta palabra es poderosa para el juicio. Y cuando me habla que es poderosa para el juicio, es porque vamos a mirar, ella tiene tanta autoridad y su autoridad es absoluta. Nadie se la da, es de ella, porque es de Dios, es la palabra de Dios. Esa autoridad que tiene la precisión de que nada queda por fuera, nada en este mundo va a quedar por fuera de el escrutinio de la palabra. Nada va a quedar por fuera de la evaluación en el día del juicio. En ese día del juicio final, seremos juzgados en base a la palabra de Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso? Pues lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 12, versículo 48. Juan 12, 48 dice, dice, pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados en el día del juicio por la verdad que yo he hablado. No tomemos a la ligera ni creamos que esto es un libro más común, un libro que fue escrito por muchas personas y que lo han usado de años y años. No. El Señor Jesús dijo que seremos juzgados por su propia palabra y que los que lo rechazan a Él y rechazan la palabra serán juzgados conforme a ella. La palabra de Dios es poderosa para guerra y defensa. Necesitamos defendernos, necesitamos atacar, no atacar a las personas, atacar al enemigo, atacar las situaciones, atacar mis emociones, defenderme del enemigo, defenderme de mi propia carne. La palabra es mi arma de defensa y de ataque. Es el medio que el Señor me ha dado para poder pelear esta batalla. Efesios 6, capítulo 13 y versículo 17, cuando habla de la armadura de Dios. ¿De qué está hablando? ¿Dónde menciona Efesios que la palabra tiene que ver con un arma de defensa y de guerra? Pues Efesios 6, capítulo 13. Dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal.
Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Versículo 17 dice, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Para que vean lo de la armadura, de toda la armadura completa. En el canal de YouTube tenemos, creo que dejamos público la clase acerca de la armadura de Dios. Si no está y alguno la quiere escuchar, me avisa y yo le paso el enlace. Pero esta palabra, Dios nos las dejó para nuestro bien, para poder defendernos contra el enemigo. Recuerde que dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra el propio Satanás. Y de la manera en que tú y yo podemos permanecer firmes y pelear por nuestra familia, pelear por nuestros hermanos en la fe, pelear por nuestros amigos, pelear por nosotros mismos, por las cosas que nosotros, por nuestra vida, es con la palabra. No es con nada más. No es declara y di que qué sé yo, tantas estupideces que se dicen y que nos enseñan que no tiene nada que ver con la palabra. Eso yo declaro. Si tú vas a tomar la expresión, yo declaro, ojalá que estés declarando esta palabra, porque es la única que tiene el poder de hacer lo que Dios dice que va a hacer. Esta palabra es para todos los creyentes el recurso más supremo que tienen. ¿Saben por qué? Sencillo, porque es la revelación divina que vive y obra en nosotros. Si tú quieres ver a Dios revelándose en tu vida, lee la palabra, métete en la palabra y verás saber cómo esta palabra va a empezar a revelarte a ese Dios todopoderoso, sabiendo que Él vive dentro de ti. No lo calles. No te hagas la de oídos sordos. Esta palabra corta con el pecado, sana a los santos, libera al que está cautivo. Salmo 119, el versículo 93, ya lo leímos. Y pudimos ver que esta palabra tiene ese poder de vivificarnos y de obrar al mismo tiempo para nuestro bien. Isaías 55:11. Isaías 55:11 dice lo siguiente, permítanme y lo busco. Isaías 55. Salmo 119. 55:11 dice, lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. ¿Quieres fruto? ¿Quieres ver fruto en tu vida? ¿Quieres ver una vida prosperada, pero no esa prosperidad que hablan las iglesias que dicen, ven, siembra, trae el dinero, trae esto y Dios te va a hacer y va a dar y va a sanar? No, esa no es la prosperidad que está hablando. Es que tu vida va a prosperar en todo. Y si Dios quiere prosperarte económicamente, también lo va a hacer.
Porque David dice, ¿quién somos nosotros? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo y quién es mi familia para darte a ti si de lo recibido de tu mano eso tenemos? Entonces lo que tú tienes, el trabajo que tienes, la familia que tienes, el dinero que tienes en el banco, el carro que tienes, lo que estás estudiando, la profesión, todo ha venido de Dios para ti. Nada está en tu mano, ni nada está en mi mano, porque nosotros lo hemos hecho y lo hemos logrado. No, es porque Dios te lo ha dado en su infinita misericordia, en su infinita bondad. Y Él envía su palabra para que haga su obra, así como dice Isaías 55:11. Otra, y con esto voy cerrando, otra función de ese poder eficaz de la palabra de Dios en nuestra vida es la fidelidad del pacto. Y esto es maravilloso. Esa, esa palabra o esta palabra confirma la fidelidad de Dios para disciplinar, para santificar, para liberar y para restaurar. Es el pacto que Él hizo con su pueblo, está confirmado a través de esta palabra. Hebreos, no lo vamos a leer, pero lo pueden, leámoslo rápido. Hebreos 12, capítulo 12, versículos del 5 al 11, dice lo siguiente. Hebreos 12, del 5 al 11 dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes, como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos, ya que respetamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas débiles. ¿Y cómo vimos que se renuevan las fuerzas y se fortalece nuevamente nuestra alma y nuestro cuerpo? Pues con esta palabra que nos vivifica. De otra manera no lo podemos hacer. Otros versículos que estos sí se los voy a dar y lo pueden leer es Juan 17:17, Juan 8:31 al 32, Jeremías 29:11, Salmo 107:20. La fidelidad del pacto. Esta palabra tiene poder para que Dios se mantenga fiel en su pacto. Porque es su palabra. Él no puede ir en contra de su palabra. Y
el versículo 17 de Juan 17 es algo, es un versículo con lo cual, o el cual yo he hecho parte de mi vida en oración, porque dentro de su pacto es la santificación. Y Hebreos más adelante, perdón, sí, Hebreos en el capítulo 11 dice, sin santidad nadie verá al Señor. Así que el Señor Jesús sabía eso y él oró, intercedió por nosotros ante el Padre diciendo lo siguiente. Dice, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es tu verdad. Hay una versión que dice, purifícalos con tu verdad, tu palabra es tu verdad. ¿Tú quieres ir camino a esa santidad? Déjame decirte que si tú no estás en contacto con esta palabra, esa santificación, argumentos falsos en contra del conocimiento de Dios. Y cualquiera te puede llegar a engañar. Ayer estaba leyendo el libro que estamos leyendo, bueno, estamos leyendo un libro este mes, pero yo estoy leyendo dos y estoy leyendo también Hechos. Y algo que me llamó la atención mucho leyéndolo ayer fue que los creyentes permítanme y le leo, dice, los creyentes, en uno de los viajes de Pablo, los creyentes de ese lugar, lo que hacían era escuchar a Pablo, pero una vez escuchaban a Pablo, ellos corrían a las escrituras. Mire lo que dice. Se encuentra en Hechos 17, versículo 11. Dice, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día, es decir, todos los días, examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Te pregunto, ¿tú haces eso? ¿Tú escuchas un mensaje y te vas a las escrituras a examinar que lo que te estaban diciendo es verdad? Si esa persona te estaba enseñando la verdad, o te quedas con el mensaje que escuchaste y punto. La palabra no te va a sacar de su engaño si tú no buscas examinarla. Solo te saca de tu engaño cuando tú buscas escudriñarla para saber si te están hablando con la verdad. Donde estés aprendiendo, aún aquí. Pero no te puedes quedar solo con lo que escuchas por allí. No, si quieres ser un cristiano maduro, necesitas ir, terminar de escuchar a alguien y llegar a la palabra y decir, voy a ver si me están hablando con la verdad. Mire, es sencillo como esto. Esta palabra del Dios, la Biblia, es un libro vivo, porque dice
que toda la escritura es inspirada por Dios. Y acabamos de leer que la palabra de Dios es viva. Esta escritura es un libro vivo, hablada por el único Dios vivo para ser escuchada por personas vivas. El que está muerto no puede entender esta palabra. A menos que Cristo haya venido a su vida, le haya dado vida a través del Espíritu Santo y esta palabra siga vivificando. Tenemos que empezar a ver a este libro, si le quieres decir libro, no como un libro, sino como la palabra misma de Dios, porque es lo que es. Tú quieres que Dios te hable, lee esa palabra. ¿Lo quieres escuchar? Léela en voz alta. Y lo estás escuchando. Esta palabra es tan viva que el escritor de Hebreo empieza a ilustrar la profundidad del discernimiento que tiene cuando habla de médulas y huesos, hasta los huesos, hasta lo más profundo. En otras versiones dice tuétanos, ¿sí? Y nos lleva a darnos un diagnóstico de cómo estamos. Y tarde o temprano nos lleva al arrepentimiento, porque nos revela la verdad. Y ante la verdad, no hay nada que hacer, solo arrepentirnos y comenzar a caminar en esa verdad. Ante esa verdad de Dios, yo no puedo oponerme. Pablo les escribía a los de Corintios que él se sentía triste porque pensó que al escribirles lo había hecho muy fuerte, de manera tan fuerte porque los vio triste y los vio cabizbajos. Pero luego dice, no, ya no me siento mal porque ustedes se hayan puesto tristes. Al contrario, esa tristeza que llegó a sus corazones es la tristeza que Dios quiere que ustedes tuvieran, porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Al escuchar la palabra, hizo que su corazón se conmoviera tanto, se entristeciera tanto, que los llevó al arrepentimiento. Y empieza a decirles qué esmero por corregirse, qué valor por hacer las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque escucharon la palabra y le permitieron al Espíritu Santo no solo hacer el diagnóstico de cómo estaban ellos, sino le permitieron que efectuara un arrepentimiento genuino. Y es lo que habla el versículo 13. No hay nada nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien le rendiremos cuenta. Esta palabra fomenta la confianza plena en Jesucristo. No todo es bisturí. Ahora viene lo bonito de esta palabra. Versículo 14 y al 16 dice lo siguiente. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó.
Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Wow. No estamos solos con esto. Jesús sabe, comprende tus debilidades, mis debilidades, por lo que yo estoy pasando, por lo que tú estás pasando. ¿Cuánto me cuesta ese cambio de carácter? ¿Cuánto me cuesta hablar de una manera distinta? ¿Cuánto me cuesta creer? ¿Cuánto me cuesta muchas cosas? ¿Cuánto me ha costado la situación que estoy viviendo con mi familia? Por mis debilidades, Jesús lo sabe. Jesús sabe cuánto lucho con tentaciones. Jesús lo sabe. Él dice que Él padeció todo, pero nunca pecó. Él conoce nuestras debilidades, pero nunca pecó. Y lo que le ayudó a Jesús fue el conocimiento de esta palabra. Era que la palabra en él era viva y eficaz. ¿Se acuerdan de la tentación? Que solamente fue esa la tentación que registraron en las escrituras, pero Jesús tuvo más tentaciones. Imagínense, dice que él, todo lo que nosotros podemos vivir como tentación y como debilidades, él lo vivió. Pero en esas tres tentaciones que abarca todo lo que nosotros vivimos, porque el enemigo no tiene otra forma de tentarnos. Es la misma loca con un traje diferente. Eso es lo que él hace. La misma tentación para todo el mundo con un traje diferente. Él no hace otras cosas. Y en las tres, primero le dijo, si eres el Hijo de Dios, le tienta su identidad. Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque Jesús tenía hambre. Es una necesidad que tú y yo pasamos. ¿Qué le dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me está confirmando una vez más que la palabra es vida. Es vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego, el enemigo lo lleva a una segunda tentación. Y le dice, lo coloca en el pináculo del templo y le dice, tírate, que escrito está. Ojo, que él conoce la palabra, más que tú y más que yo. Que él mandará a sus ángeles acerca de ti y te llevarán en sus manos y tu pie no tropezará en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. La tercera tentación le dice que lo llevó a un lugar alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo, si tú me adoras, si te postras y me adoras, yo te daré todos los reinos, te daré todo el dinero, te daré todo lo que... Pero tienes que postrarte y adorarme. Y Jesús le dijo, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Vete de aquí, Satanás. ¿Cómo piensas tú resistir al enemigo? ¿Cómo piensas tú resistir en el día malo, en el día de aflicción, en el día del problema, en el día donde realmente quieres dejarlo todo? Donde, en el día de la necesidad. ¿Cómo? Corriendo a un amigo, buscando favores, ahora que viene el tiempo de política. No, se resiste a través de la palabra de Dios. Con la palabra, porque la palabra, y termino con esto, la palabra de Dios es la que nos da el descanso. La palabra de Dios nos lleva a un estado de bienestar espiritual, de prosperidad del alma.
nos llena de gozo y satisfacción profunda. La palabra de Dios salva a mi alma. Y si quiero leer estos últimos versículos, y está el primero de ellos en Hebreos 4, el que venimos leyendo, versículo 7. Ojalá ustedes se lean todo el capítulo 4. Versículo 7 dice: entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Y ese tiempo es hoy. Ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan su corazón. Hoy tú estás escuchando las palabras de Dios. Y el escritor de Hebreos, hace más de 2000 años, o hace 2000 años, no sé cuántos, pero hace casi, redondeamos a 2000 años, está tomando como referencia unas palabras que David había dicho como unos 1800 años atrás y que había pasado, y que eso que David había pasado estaba tomando de referencia al pueblo de Israel cuando estaba en Meriba, y les invito a leerse Éxodo, en medio del desierto, cuando endurecieron el corazón y no escucharon la palabra de Dios. Y hoy, 2025 años después de Cristo, sigue vigente esta misma palabra. Si escuchas hoy su voz, o cuando oigas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Mateo, capítulo 7, es el cierre, la conclusión de Jesús cuando habla todo ese famoso sermón del monte. Él termina diciendo esto. Capítulo 7, versículos 24 al 25. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se destruirá, se derrumbará con un gran estruendo. Y por último, Salmo 119, versículo 28. Bueno, no por último, tengo dos más que quiero cerrar con Santiago. Salmo 119, versículo 28, dice lo siguiente: lloro con tristeza, aliéntame con tu palabra. Cuando tú estás en el momento más triste de tu vida, ¿en dónde buscas aliento? ¿Con quién buscas aliento? Vuelvo y lo leo, pero lo voy a leer en la Reina Valera. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según
tu palabra. ¿A dónde corres? ¿A dónde buscas descanso? Cuando estás ansioso, cuando estás abatido, cuando estás triste, cuando estás desolado, cuando ya no puedes más. Que la mente te empieza a traer pensamientos de muerte, de desesperación, de desesperanza, de ruina, de muchas cosas. ¿A quién corres? ¿A dónde buscas el refugio? ¿A dónde buscas el aliento? ¿Con quién? Pues aquí el salmista nos está enseñando que es en su palabra. Ahora sí termino con Santiago capítulo 1, versículos 21 al 25. Santiago capítulo 1, versículos del 21 al 25 dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios, la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchan la palabra, pero no la obedecen, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Quiero dejarte con esto y que ojalá recuerdes que si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón.